El miércoles pasado tuvimos nuestra reunión de encuentro. No titulamos, pero se relaciona mucho con lo que es la fe, ¿sí? Y compartíamos justamente la semana pasada algunas nociones de fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Entonces concluíamos que puede ser que nosotros escuchemos mensajes erróneos, y ese mensaje puede producir en nosotros fe. Pero no es la fe que habla Romanos, porque en Romanos dice, la fe es el resultado de oír el mensaje, pero el mensaje que se debe oír es el mensaje de Cristo, o sea, la palabra de Dios. Entonces, por consecuencia, estamos entendiendo que podemos escuchar un mensaje, y ese mensaje, si no es la palabra de Dios, ese mensaje puede ser erróneo. La verdadera fe es la que viene por el oír la palabra de Dios, y esa palabra de Dios está establecida en la Biblia. Y vean que después veíamos Mateo 17:20. Jesús le habla, hablando con el padre del endemoniado y con sus discípulos. A los discípulos le dice, ustedes no tienen fe suficiente. A la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Aquí nuevamente podemos ver que hay dos tipos de fe. Una es la fe natural. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes no tienen fe suficiente. Dice, pero si ustedes tuvieran fe, la fe verdadera o la fe sobrenatural, le dirían a esta montaña, muévete, y la montaña se movería y nada sería imposible. O sea, una fe no es capaz de libertar a un endemoniado, pero otra fe es capaz de mover una montaña. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a sus discípulos, que había dos tipos de fe. La fe natural es un don que funciona según las circunstancias y está arraigada con nosotros. Pero la fe sobrenatural necesita ser adquirida. Es lo que no habían adquirido todavía los discípulos, ¿sí? Los discípulos no estaban preparados todavía para esa fe sobrenatural. La fe sobrenatural es la que nos salva, la fe sobrenatural es la que nos libera, la fe sobrenatural es la que mueve montañas. No podemos hacer cosas sobrenaturales con una fe natural. Decíamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, oír el mensaje y el mensaje de Dios. Pero nosotros, para poder oír, tenemos que hacer algo más, tenemos que obedecer, ¿sí? Tenemos que negarnos a nosotros mismos a ir un poquito más allá, poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo vamos a confiar en Dios? Conociéndole. ¿Cómo vamos a adquirir esa fe sobrenatural para mover montañas? Conociendo a Dios. Hebreos 11:5 y 6 vamos a leer. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. El 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a lo que lo busca. Enoc fue un patriarca, o sea, uno de los primeros héroes de la fe. Dice que fue uno de los patriarcas que vivió antes del diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Antes de Noé. Pero note que dice
la historia que Génesis Génesis 5:24 también lo dice que Enoc vivió 365 años. Y dice luego la Biblia que desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, no murió. El Señor se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque fue obediente. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por eso fue llevado. ¿Sí? Dice que Enoc caminó fielmente con Dios y por su fidelidad Dios se lo llevó. No permitió que Enoc viera la muerte. Hasta el día de hoy se cree que Enoc está con el Señor, o sea, no murió. Dice que es necesario que todos muramos una vez y después venga la resurrección. Pero lo importante de esto es saber que la fidelidad de Enoc le permitió andar con Dios al punto tal de que Dios se lo llevó a su lado. Hay muchas cosas en la palabra de Dios, muchas cosas que para nosotros o son locura